Bienvenidos a nuestro día número 22 de nuestra búsqueda de empleo. Tenemos bastantes cosas que comentar, la verdad. También vamos a seguir continuando, pues, mandando CV. Se nos está complicando un poco la prueba esta de Java, React y Full Stack. Vamos a colocar aquí Windows 11R para que nos abra esto. Y listo, bueno, se nos está complicando esto. Si no recuerdas, pues aproximadamente hace como 2 videos mencionamos que nos había tocado hacer una prueba Full Stack, en este caso de Java y React, es decir, que vamos a estar haciendo tanto aspectos de frontend como backend, como en este caso base de datos, etcétera, ¿no? Y también pues mencionamos que será una prueba técnica de 3 días, entonces tenemos hasta mañana para entregarla y ya pues si no la entregamos mañana, pues no. Lógicamente mañana en la mañana en este caso. Pues, ¿por qué digo que se nos está complicando? Pues como siempre nos estamos enfermándonos. Como ya nos ha pasado antes, por ejemplo, en esta prueba de acá, ¿no? Esta fue una de las pruebas que realizamos a inicios de nuestros... Y si recuerdan, pues realmente nos pasó que justo nos enfermamos en el proceso de realizarla, ¿no? Pancho759 nos menciona: Upwork te brinda 100 créditos, en este caso, pues es la forma en la que se le dice en la plataforma, se le dice Connects, gratuitos cada mes, así no necesariamente necesitas invertir. Y también nos recomienda que él utiliza Fiverr, que es otra plataforma de freelancer y que él ha conseguido buenos trabajos sin tener muchísima experiencia dentro de la plataforma, porque suele ver muchísima esa preferencia dentro de la plataforma por personas que ya llevan cierta cantidad de tiempo utilizándola, etcétera, que también tienen un aspecto con sentido, ¿no? Al final de cuentas vas a confiar más en una persona que lleva más utilizando una plataforma que en otra, lo cual se entiende. Entonces, Pancho nos recomienda que utilicemos Fiverr y se los dejo ahí de nota. Vamos a crear igualmente la cuenta en Fiverr, o sea, no se preocupen, la vamos a crear, pero pues es lógico que quizás pues en un futuro cercano, probablemente mañana, ¿no? Pero igualmente se los comento para que más personas, pues si desean checar cosas de freelance, pues ahí tienen estas plataformas, ¿no? Upwork y Fiverr. Luego, Frank9076 nos comenta: la verdad es que considero que los reclutadores pueden llegar a pensar que no valoras su trabajo y que no eres lo suficiente bueno como para valorarlo. Y tampoco eres bueno para realizarlo. Es decir, generar las correlaciones que muchas veces se suelen hacer a nivel de sesgos o generar ciertas correlaciones que se suelen realizar. Es decir, que si tú no valoras tu trabajo, pues el reclutador puede llegar a pensar que realmente no haces un buen trabajo. Por lo tanto, quizás te descartes en ese sentido de estás pidiendo muy poco sueldo, pues entonces no es bueno trabajando, ¿no? Lo cual, ¿por qué? Porque él no está valorando su trabajo. De hecho, como pueden ver, hasta 6 likes comparado a muchos otros comentarios, ¿no? O sea, muchas personas destacaron esto y le dieron cierta importancia a de que tenemos que nosotros empezar a valorar nuestro trabajo. Y también hay otros comentarios respecto a eso que aún no he respondido, pero ya los vamos a responder sin ningún problema ahorita que tengamos un momento, ¿no? Y como pueden ver, pues tenemos que terminar la prueba esta de Java y React Full Stack, ¿no? Que como siempre, pues nos estamos enfermando, ¿no? Es lo típico, justo como en la prueba de acá, pero pues ni modo. Bueno, el caso. Y sí, la verdad es lamentable lo que está pasando actualmente con nosotros, y es que muchas veces no nos llaman, pero tú dirás o tú pensarás, bueno, no te llaman en las vacantes que son pues remotas. Efectivamente, amigo, en vacantes presenciales, vacantes híbridas, de hecho ayer enviamos nuestro CV 2 veces por accidente, creo, o bueno, creo que lo mandamos a propósito, pero vacantes que eran presenciales, y las 2 vacantes, una me respondió a la hora. Vieron el CV y todo bien y estaban ya contactándome para agendar una reunión. Y otro me respondió a las 8 de la noche. Bueno, quizás no sea tan súper ultra mega super profesional, pero sigue siendo un día de la semana, ¿no? Y pues sin problema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, las vacantes que son presenciales sí nos ven nuestro CV, sí nos prestan atención. Siempre que la vacante sea híbrido o presencial, responden súper rápido, súper atentos, ven el CV sin ningún problema. Pero las que realmente no lo hacen son las vacantes que no son presenciales, o sea, las remotas. Luego, tenemos esto de acá porque veo que muchas personas han comentado a nivel de estudio, ¿no? Antes que nada, una disculpa por la calidad. Como pueden ver, esto se ve súper borrosísimo. Esto lo saqué del libro de The Cracking Coding Interview. Así que como pueden ver, pues lógicamente se ve todo así súper recortado mal. Más que nada porque luego hay personas que están consumiendo ya sea esto desde su dispositivo móvil como en la noche, ¿no? Entonces, pues ya yo les intento entender qué dice aquí, pues no, ni yo sé qué dice. Pero bueno, dice: el libro de Cracking the Coding Interview es básicamente para un libro que tiene ese aspecto de preparación a entrevistas a nivel de empresas grandes, ¿no? Que si Google, que si Microsoft, en este caso sería Meta, ¿no? En el caso de Facebook, ¿no? Pero etcétera, etcétera, ¿no? Actualmente creo que la última edición que salió es la de 2016, que tiene una portadita verde, pero antes había otra que era como un arbolito con una portada blanca. Pero una de las cosas que comenta es este roadmap que nos comparte, ¿no? Y ahora bien, nos comenta esto, ¿no? Build projects outside of school work, ¿no? O sea, en este caso, crear proyectos pues en el lapso que estás, ya sea en el trabajo, en la escuela, etcétera. Estos son un año antes de la entrevista, ¿no?
empieza a aprender múltiples lenguajes de programación. Y de hecho hace muchísimo hincapié justo antes de acerca de esto. O sea, no solo aprender un lenguaje de programación, y también te da justificaciones que son bastante lógicas de por qué no solo debes de aprender un lenguaje de programación, ¿no? Cosas que podrían llegar a ser tan lógicas y tan sencillas como probablemente no te hayas enfrentado a muchos problemas, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de concurrencia, si tú tienes un problema a nivel de que necesitas que las cosas vayan un poquito más rápido, o tener múltiples microservicios que hagan cosas que pueden llegar a ser pesadas, como cosas de video, etcétera. Bueno, esto no lo dice, la verdad, simplemente te dice otros ejemplos, pero imagínate que tienes que hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo primero que pensaría es un Go o en un Rust. Pero si tú no sabes ninguno de esos dos lenguajes y tampoco sabes C++, o tampoco sabes, bueno, C, la verdad no te lo recomendaría tanto, pero si tampoco sabes C o ningún lenguaje que te permita, pues, disminuir todos esos tiempos que tienes, pues no sé, como que empieza a parecer raro. Y la verdad es que pensándolo de esa forma, pues sí. Obviamente hay muchísimas más cosas y si quieren, pues les podemos hacer un resumen del libro, pero la verdad sería bastante grande. Creo que hay resúmenes en la comunidad inglesa de este libro, pero pues son resúmenes de 10 minutos que, o sea, es literalmente como esas aplicaciones que encuentras en la Play Store o en la App Store, que son como de resúmenes de libros y lees el libro y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Luego dice aquí crear un website, un portafolio que muestre tu experiencia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya creaste proyectos, porque ya aprendiste múltiples lenguajes de programación. De hecho, en la universidad se aprenden muchos, no solamente uno, como suele aprender la gran mayoría, ¿no? JavaScript o Python, o no. O sea, se suele aprender C, se suele aprender un lenguaje de bajo nivel, se suelen ver cosas de assembly, bastante común ver cosas de assembly. Se suele aprender un lenguaje funcional como un Haskell, un Lisp, etcétera, que tenga cierta cantidad, ¿no? de tiempo. Se suele aprender un lenguaje orientado a objetos que tenga cierto aspecto a nivel empresarial, ¿no? Un C# o un Java, etcétera. También te menciona que expandas tu red y lo que quería hacer con esto, básicamente es como igualmente hacer como un análisis de esto para ver qué cosas estamos haciendo y cuáles no, porque veo que no solamente yo me encuentro en este proceso y también hay muchísimas más personas que están en este proceso y pues lógicamente pues le voy a hacer el favor de resumirles este libro, o bueno, resumirles este libro ni de cerca, o sea, hay muchísimas cosas que en cada de estos puntos pues se entra. De hecho, acá abajo pueden ver que te manda a la página 32 que da un poquito más de contexto, ¿no? Bueno, pero el caso, expandir nuestra red, ya lo tenemos, estamos expandiendo nuestra red, en este caso en LinkedIn. Igualmente disminuimos el foco, es decir, yo por ejemplo lo que hice fue borrar mis redes sociales. Yo no tengo Instagram, no tengo Twitter, no tengo X o X, como le quieran decir. No tengo nada de esas redes sociales, no tengo Facebook, no tengo nada. Lo único que tengo es LinkedIn, el correo, que es el mismo que utilizo para todo, y pues este canal de YouTube. Es lo único, no hay más. No tengo ni siquiera cuenta de Discord y no pienso crear una cuenta de Discord a no ser de que sea para una cuestión de trabajo real, pagado, etcétera, ¿no? Pero si no es así, pues tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque estamos poniendo el foco en buscar trabajo y no en otras cuestiones, ¿no? Entonces, estamos haciendo esto, creamos proyectos, sí. Nos falta aprender múltiples lenguajes de programación que puedan ayudar a resolver ciertos problemas, ¿no? O sea, por ejemplo, un Rust en este caso, o quizás, bueno, sí, quizás no tanto, aunque lo utiliza Uber, aunque lo utilizan ciertas empresas. De hecho, que también Turso creo que tiene. De hecho, Turso, no sé si utilizamos Turso o utilizamos Neon en nuestra aplicación de acá. Bueno, de hecho utilizamos Neon, pero Turso básicamente sería igual una base serverless en el Edge, pero en este caso, de SQLite, ¿no? Uno modificado ahí. Bueno, la mayoría de veces son cosas modificadas, ¿no? Por ejemplo, si tú corres Node y el mismo Node no es el que vas a estar corriendo, por ejemplo, en Cloudflare. Cloudflare va a tener el suyo propio, igualmente AWS, etcétera, optimizado para el entorno, ¿no? Ya sé que no sé absolutamente nada, créanme que la imagen original sí se veía mucho mejor, pero pues hice esto porque, pues ya saben, ¿no? Para las personas que están viéndolo de noche. Expandir la red, lo estamos haciendo. Aprender múltiples lenguajes de programación, lo tenemos que empezar a hacer. Crear proyectos, pues los tenemos que terminar. La verdad, no hemos terminado absolutamente nada de los proyectos. Crear un sitio web o un portfolio que muestre la experiencia, pues tenemos un sitio web, tenemos un dominio, pero no tenemos un sitio web. Y en este caso, que muestre los proyectos que hemos hecho, porque al final de cuentas ni los hemos terminado. Entonces ahí tenemos una cosa, ¿no? En este caso, de los estudiantes que encuentran alguna forma pues de hacer un proyecto y participar en proyectos más grandes, ¿no? Y encontrar un internship, etcétera, ¿no? Ahora bien, en cuestiones profesionales, bueno, en este caso lógicamente es como va súper dirigido a estudiantes, entonces no podemos quizás hacer eso. Quizás podríamos llegar a aplicar en empresas que tengan este tipo de cuestiones de darte la posibilidad de colocar que trabajaste en esa empresa y pues por un sueldo que quizás no sea tan malo, pero lógicamente esos puestos igualmente muchas veces suelen ser bastante peleados, ¿no? O sea, te sale casi igual que buscar un puesto normal. En este caso, poner un foco, bueno, básicamente concentrarnos, ¿no?
Y luego estamos a 3 a 12 meses en este caso de lo que podría llegar a ser lo del trabajo, ¿no? Lo del empleo. Conste, ya sé que esto parece muy pocos pasos, pero estás hablando de crear proyectos seriamente, expandir realmente tu red con una forma inteligente, no agregar por agregar ni mucho menos. Aprender múltiples lenguajes de programación que a muchas personas les puede llegar a costar cierta cantidad de tiempo. Entonces, lógicamente aquí va a variar de 3 a 12 meses en qué punto y cuál es tu punto de partida, ¿no? Luego dice, continúa trabajando en tus proyectos, intenta añadir un proyecto más. Y también, pues lógicamente aquí en este libro, The Cracking Coding Interview, nos comenta eso. Ahora bien, ¿por qué estoy hablando de esto? Probablemente la razón sea porque he recibido comentarios bastante agradables en el sentido de que han mencionado que leas cierto libro, etcétera, lo cual a mí me encanta que haya muchas más personas interesadas al aprendizaje de programación, pero por el lado de la lectura, porque es extremadamente común que sea por el lado de ver cursos, que sea por el lado de consumir YouTube, que sea por el lado de ver, no sé, TikTok o lo que sea, que no tiene nada de malo, ni muchísimo menos, o consumir streams de Twitch, etcétera, ¿no? Pero, pues no sé, como que te ayuda bastante más a sentirte identificado, a decir, ah, mira, esta persona lee pues libros de programación, ¿no? Entonces no estamos aquí como de solo, ¿no? O sea, muchas veces pues estaría súper interesante pues recomendarnos libros, o sea, y de hecho no sé si les haya pasado, pero muchas veces no sabes por qué curso iniciar, ¿no? En este caso, a las personas que consumen YouTube, porque hay como 20 cursos de Golang, ¿no? Y por ejemplo, es algo que justo me pasó cuando estaba aprendiendo Go, o sea, lo básico de Go, que hay como 20.000 libros de Go, aunque no lo crean. Hay libros de la editorial esta Packard, que no sé si se escribe así o no. También está esta que les mencioné hace un momento. También hay de otras como 3. También hay de Manning, que esa de hecho tiene un libro bastante bueno de Go, creo. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, ver que hay más personas dentro de ese ecosistema de leer libros y consumir libros para el aprendizaje de programación, pues la verdad te anima bastante y aparte puedes preguntarle ciertas dudas. Oye, ¿qué libro me recomiendas? Etcétera, etcétera. Continuar trabajando en tus proyectos, ya lo mencionamos. Luego dice leer la sección introductoria de Cracking the Coding Interview, es decir, se refiere a este mismo libro, por eso pone CTCI. Y luego dice que creas una lista de tus objetivos de compañías preferidas, ¿no? Luego, lógicamente, crear un borrador de tu CV, en este caso, y enviar este borrador para una review. Por ejemplo, me lo puedes enviar a mí. Si tienes la necesidad, si quieres, podemos hacer aquí una review de CVs, porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ustedes en LinkedIn y, por ejemplo, hay unas cosas que quizás podríamos llegar a mejorar todos y tenerlas en mente, ¿no? Lo típico, ¿no? De el CV de Canva, de que aquí pones un lado, luego pones otro lado, y aquí pones un montón de skills que básicamente son palabras clave, ¿no? Que si JavaScript, que si JSON, que si REST, que si no sé qué. Luego aquí pones un cachito más de cosas, por ejemplo, inglés y los lenguajes. Aquí pones otro cachito. Aquí pones tu foto de perfil, ¿no? Y si al caso, también puede ser que aquí hayas colocado un sobre mí, el típico sobre mí que todo el mundo coloca, ¿no? Entonces muchas veces, pues, quizás no destaque tanto como un CV estilo Harvard, ¿no? Que creo que ya le hemos comentado previamente, entonces no quiero pues redundar mucho en ese tema, ¿no? Luego, dice, aprender y masterizar Big O, en este caso hablando de Big O Notation, que por cierto tenemos un cursito básico de introducción a las estructuras de datos donde no indagamos tanto en Big O Notation porque la verdad está bastante, no grande el tema como tal, porque realmente hay más temas, o sea, por ejemplo aquí estamos viendo listas enlazadas, pilas, y lo vamos explicando con los platitos, y etcétera, 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 ¿no? Y de hecho acá, por ejemplo, grafos con este grafo de peso, etcétera, ¿no? Pero ¿a qué quiero ir con esto? Bueno, lo que quiero llegar con todo esto es que muchas veces nos falta repasar la Big O Notation, como justo lo menciona acá, para poder llegar en el momento a que resolvemos el problema y que te digan, oye, ¿qué complejidad tiene? ¿Cuál es la complejidad temporal? ¿Cuál es la complejidad espacial? Obviamente también va a depender del lenguaje de programación, ¿no? Porque si no estás utilizando un lenguaje de programación que te permita... Bueno, vamos a hablar de eso justo después, así que no se preocupen, creo que acá hay más contenido, ¿no? Dice, implementar estructuras de datos y algoritmos desde cero, ¿no? Lo cual, pues, no debería estar complejo porque se supone que vas a leer este libro y en este libro, pues, justo mencionan varias estructuras de datos y varios algoritmos, etcétera, ¿no? Y pues lógicamente le dan una reseña, la verdad, bastante breve. O sea, no es precisamente el mejor libro para aprender algoritmia en este caso, si les interesa. No es para eso, es para otra cosa, como lo que estamos viendo en este momento. Luego menciona algo de Form Mock Interview, en este caso con amigos. Y pues lógicamente, ya sea un grupo, etcétera, ¿no? Y justo también igual, si a ustedes les interesaría, podemos crear de cierta forma un grupo o alguna forma de, pues, hacer ese tipo de entrevistas entre nosotros
para ir viendo qué tal, ¿no? Y irnos entrevistando entre todos para, pues, lógicamente, tener un nivel ciertamente de seguridad en una entrevista. Por ejemplo, ¿para qué utilizarías el use state en React? ¿Por qué no utilizarías signals? ¿Qué opinas acerca de que no hayan signals en React y que las personas del core team no quieran implementar los signals? ¿Cuáles son tus consideraciones acerca del ecosistema de Angular? ¿Qué te gustaría mejorar, etcétera? Bueno, lógicamente yo creo que eso no serían las preguntas que sean para una entrevista, ¿no? Pero me gustaría mucho saber su opinión, la verdad, porque yo tengo otras opiniones. Bueno, listo, de 1 a 3 meses. Eso, como puedes ver, recordemos, esto era un año antes de la entrevista, entonces ya nos vamos acercando a la entrevista. Dice, una vez que tengas esas entrevistas, como pues esas pruebas de entrevistas entre amigos, entre un grupo de personas que tengas cercanas y las cuales puedas confiar y que también tienen conocimientos técnicos también, ¿no? Para juzgarte y decirte, oye amigo, aquí te equivocaste, o sea, como que el use state hace esto, o sea, eso te equivocaste. O como que el use layout effect hace esto, ¿no? Eso no, está mal. Entonces, pues lógicamente quizás ese tipo de feedback no lo puedas llegar a tener de una persona que no tiene los conocimientos dentro de esa área y al final de cuentas caigas en uno de los problemas más grandes que suelen tener, y es que uno de los problemas más grandes que tiene el aprendizaje autodidacta es que te permite entrar en un bucle de perpetuar errores, de estar constantemente diciendo cosas que no son correctas, pero como no tienes a alguien que te diga, oye, mira, justo lo que acabas de mencionar está mal, ¿no? Y de hecho muchas veces yo llego a ver mis videos y me doy cuenta, ¿no? De hecho creo que el otro día también lo mencioné en uno de los videos que estaba diciendo y decía Google Functions y no era Google Functions, es Cloud Functions. Parece una tontería, pero yo ese tipo de cosas que parecen una tontería, pues las juzgo bastante. Lógicamente entiendo por qué decía Google Functions, porque si no, no vas a entender si me refiero a las de Azure o si me refiero a las de, pues se entendía, ¿no? Pero lo estaba como que repitiendo mucho y estaba cayendo en ese error de no decirlo de forma clara y concisa, porque lógicamente el de Azure no se llama Cloud Functions, ¿no? O sea, entonces, hacer mini proyectos para solidificar el entendimiento de conceptos clave, ¿no? Por ejemplo, ciertos hooks que están un poquito más raros de React. Estoy tomando de ejemplo React porque creo que gran parte del público que consume los videos pues sabe React, ¿no? Pero si tú sabes Angular, pues React.js, que si tú sabes Angular, pues que sepas cómo funciona ese aspecto de burbujeo dentro de la forma en la que Angular va representando e identificando los cambios utilizando Sound.js, ¿no? Y que muchas veces los comportamientos por defecto que tiene que quizás no sean los óptimos y que tengas tú que implementar ciertas cuestiones para aumentar el rendimiento de aplicaciones de Angular, etcétera, 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 ¿no? De que ahorita, por ejemplo, puedes utilizar Soundless Angular de cierta forma, ¿no? Pero que todavía tiene algunas cuestiones e inconvenientes, etcétera, 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 ¿no? Entonces, quizás esto te puede ayudar a solidificar tus conocimientos utilizando Signal. Listo. Practicar demasiado, o sea, muchísimas mock interviews con muchísimas preguntas que te puedan, no sé, te puedan llegar a preguntar, oye, ¿cuál es la diferencia entre una interfaz y una abeja? Y tú, bueno, una abeja tiene el color negro, tiene rayas de forma horizontal en cuestión y así. Que seas capaz de expresarte en una entrevista con total seguridad, así te hagan la pregunta más extraña. Porque de hecho, en las pocas entrevistas que he tenido me han preguntado cosas extrañas que son como, ¿qué cosa es la Django? Y pues ahí te das cuenta que quizás la persona no sabe qué cosa es Django por la forma en la que te estás expresando en torno a todos los demás conjuntos de palabras que elegiste para expresarte de esa forma, ¿no? O sea, ¿qué es Django? Una persona que sabe Django o aunque sabe, tiene cierto conocimiento de programación, pues diría, bueno, es un framework, no tendría por qué utilizar una connotación, pues, femenina o algo así, en este caso de LA, de la Django. Entonces, ese tipo de cositas que muchísimas veces te pueden ayudar, por ejemplo, a ser capaz de comunicarte con una persona que sea no técnica, es decir, que no tiene conocimientos específicos de la cuestión, ¿no? Luego, nuevamente, continuar practicando preguntas de entrevista, crear tu lista y tu ruta de posibles errores que puedan llegar a tener, ¿no? Y también una forma de solucionar esos problemas que puedas presentar. También otra cosa que yo, por ejemplo, le recomendaría, que creo que lo menciona abajo, es que no solamente que crees la lista de este tipo de cuestiones, sino, de hecho, también creo que más adelante igual lo menciona el libro, que no, la verdad es que no me he leído el libro, o sea, solo leí una parte hace como unos años y algo, y me acuerdo del libro, entonces pues por eso lo estoy mencionando. Bueno, el caso es que también menciona que no solamente debes de traquear tus errores, sino que también debes de tener en mente por qué están pasando esos errores. O sea, si estás generando una correlación entre algo que quizás sea errónea, pero no sea tu culpa. O sea, muchas veces puede pasar, ¿no? De que no es tu culpa lo que está sucediendo,
pero puedes llegar a pensar que sí lo es, etcétera, porque te falta cierto conocimiento en el área, ¿no? Entonces, luego dice que 4 semanas, ¿no? Y dice que crees un Interview Prep Grid. Y a esto básicamente se refiere a esta tabla de acá, ¿no? Entonces, yo no estoy aquí mostrando mucho material del libro, por eso, pero básicamente se refiere a esto, ¿no? Preguntas comunes, retos, errores, fallos, etcétera, lo típico que te suelen preguntar. Proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, leadership, conflicts, y listo, ¿no? O sea, la verdad es que no hay mucho acerca de esta tabla. Posteriormente, lo que nos menciona es continuar practicando preguntas, escribiendo, en este caso, el código en papel, que es algo que se suele hacer muchísimo en entrevistas en Silicon Valley, etc. Hacer otra ronda de mock interviews, releer la intro del libro, especialmente la parte de tecnologías y la sección de comportamiento, hacer ya en la semana que está muy, muy cerca, pues, por ejemplo, hacer una llamada de teléfono, en este caso, con tu micrófono, tu videocámara, revisarlos, etcétera. Todo este tipo de cosas, ¿no? Luego, pues aquí, como pueden ver, pues básicamente es ya estar ahí constantemente todos los días con algoritmia, Big Notation, volverlo a repasar para que lo tengan súper fresco, continuar la práctica nuevamente de entrevistas, etcétera, ¿no? Y tener muy en mente lo que acabas de rellenar acá, ¿no? Para que la típica pregunta, ¿cuáles son tus defectos, ¿no? Pues ya la tengas como que muy, muy fresca a la hora de que te la hagan, ¿no? Y listo. Bueno, esto sería todo por esta parte de acá. Entonces vámonos directamente a la parte de búsqueda de empleo. Listo, tenemos nuestra web aquí con los links. Vamos a darle a la primera, en este caso Indeed. Y listo, vemos que nos aparece Min. Aquí una persona nos mencionó que podemos hacer alguna forma para ocultar ofertas de trabajo que sean de Virus Dev, que hay una extensión. La verdad es que lo busqué y no la encontré. O sea, no les voy a mentir, no la encontré por ninguna parte. Lo único que se me ocurrió para hacerlo fue utilizando de clic derecho y Block Element. En este caso estamos utilizando uBlock Origin, que nos permite darle, por ejemplo, Block Element. Seleccionamos el elemento, en este caso por el tag o por la clase que tenga, etcétera. Y pues lo único que hice fue a los elementos que tengamos ocultos, pues es decir, que tengan una clase de hidden, que obviamente esto ya depende de la página, pues tiene que ver, pues, o lógicamente entré a las herramientas de desarrollador. Dentro de las herramientas de desarrollador busqué qué diferencia había entre un elemento y otro, vi que había una clase hidden y le asigné a uBlock Origin que borre todos los elementos que tengan esa clase. Y básicamente así fue como lo estoy haciendo. Lógicamente eso no va a ocultar las ofertas de Virus Dev. Podemos hacer nuestra propia extensión. La verdad, lógicamente hacer extensiones no es muy difícil que digamos. Precisamente por eso lo digo. Entonces lo podremos hacer. Aunque de hecho vamos a primero terminar la entrevista esta de Java, porque si no, no vamos a hacer nada. Listo, dice Min Full Stack Developer. The ideal candidate will have a strong background in developing web applications using Min Stack, que es MongoDB, Express, Angular y Node. Y justo de esta parte teníamos pues esto de MongoDB, Express y Angular. Tenemos una breve explicación del mismo. Y estamos planeando las user stories para nuestra aplicación, ¿no? Lógicamente nunca la llegamos a hacer porque tuvimos este imprevisto. Pero bueno, nos vamos a la parte de acá, ¿no? Vámonos a la parte de Senior Full Stack Next.js Developer. Todo esto está en inglés. La verdad es que yo lo voy a ocultar porque pues no vamos a aplicar ni hoy ni mañana. Y pues nos va a ayudar bastante el hecho de tenerlas ocultas para que luego no nos aparezcan y nos genere ruido, ¿no? En la búsqueda de empleo. De ofertas que sí puedan llegar a ser más interesantes en ese sentido, ¿no? Y listo, tenemos nuevamente, ya que los acabo de borrar, tenemos esta especialista Cloud Junior. La verdad es que yo de conocimientos de Cloud pues no tengo tanto. Dice sólida capacidad para analizar y diseñar soluciones de Cloud y su integración con infra, on-premise, TI, UML, IBM Cloud, Amazon Web Service, y Google Cloud Platform, JavaScript, HTML, CSS3, Shell Script. Y te piden 80.000 lenguajes de programación. Te piden LAN, VLAN, segmentación, militarización en zonas de cloud, etcétera, ¿no? ¿Aplicamos o no? Vamos a aplicar. ¿Cuál es el miedo? Si no, nos van a llamar, compa. Entonces, vamos a aplicar de todas formas. Yo de cloud no te domino mucho, pero ni modo. Y de hecho, la verdad es que siempre he pensado que el cloud es bastante difícil. O sea, no difícil en un sentido de imposible, sino difícil en el sentido de mucha responsabilidad. Demasiada responsabilidad. Entramos acá, colocamos Z Desktop. Luego acá colocamos que vamos a estar utilizando, como se llama nuestro querido amigo Nvim, just.markdown y Shift V. Listo. Pegamos, continuar. Licenciatura, sí. Y enviamos. Listo, como podemos ver, ya no nos aparecen pues muchas ofertas de ese sentido. Vámonos directamente a, por ejemplo, la de React. Nos menciona todo esto, dice descripción completa del empleo, Python Full Stack Engineer, México 100% remote, Python, Flask, AWS,
no nos piden mucho, la verdad. Python, Flask y AWS, en este caso TypeScript y React, familiaridad con microfrontends y pues no nos pide mucho, la verdad. Pero es contract y aparte es en inglés. Entonces, pues yo diría que NOPI. Luego dice lo mismo. Entonces le damos que NOPI. Lo mismo, está en inglés. En inglés. We are seeking a highly experienced and skilled senior full stack JavaScript developer to join our team on an ongoing basis. Pay up to 70,000 mensuales, ¿no? Porque los $70,000 no te lo compro. No te lo creo, pues. Full Stack Developer, nuevamente en inglés. Inglés. El Lead Full Stack Developer, nuevamente inglés. Y en la segunda página solo nos queda esta de QA Engineer, que ya la vimos, como podemos ver aparece visitado. Entonces, pues ya terminamos de ver esta parte de acá. Vamos a la parte de Angular. Vamos a la parte de... Pues esperamos a que cargue todo esto y solo nos aparece esta que, como pueden ver, nuevamente dice visitado. Entonces ya lo hemos visto, simplemente no le dimos a ocultar. Luego vamos a la parte de View. Bueno, estamos en CompuTrabajo, ¿no? Entonces vamos a la parte de View, en este caso, pero de Indeed. Vamos a Lead Match Developer. Bueno, nos va a aparecer todo vacío, como pueden ver. Y listo. Vamos a CompuTrabajo, nuevamente React. Como siempre, los de Aires Dev dándonos un aire de grandeza súper tremendo. Y listo, ¿no? Entonces esa no funcionó. Vámonos en este caso Angular y tampoco funcionó. Vámonos a este caso a Vue y tampoco funcionó. De puro Bytes Dev. Pero tenemos por ejemplo este es de ayer. Este sería de... Esto ya aplicamos seguramente. Entonces le doy postular. No. Sí, efectivamente ya aplicamos. Por lo tanto, de nuevo vamos a Java. Y en Java tenemos esta que ya aplicamos. También tenemos esta que ya aplicamos. Y todo eso, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar otra estrategia, ¿no? Tenemos que cambiar las estrategias, no les voy a mentir, la verdad es que sí, ya lo sabíamos desde hace cierto tiempo, pero pues lógicamente esta prueba técnica no nos ha dejado vivir tranquilos ni un momento. Entonces voy a terminar la prueba técnica y mañana hacemos video mostrando cómo quedó la aplicación. Entonces nos vemos, probablemente utilice Tailwind, no les voy a mentir, voy a utilizar Tailwind para ir rápido, porque realmente esperaban que utilice Bootstrap, pero o sea, de utilizar Bootstrap a utilizar Tailwind, pues ya sabes a cuál vamos a elegir. Entonces, nos vemos, cuídense muchísimo y nos vemos mañana en el día número 23, si no me equivoco. Creo que sí, 23, entonces nos vemos.